Hola, hola, sean muy bienvenidos a este canal llamado Aroma del Cielo. Si nos visitas por primera vez, te doy la bienvenida. En este canal hablamos sobre temas relacionados a Dios y también hacemos devocionales y temas diversos de la vida cristiana. A los que ya me seguían, mil disculpas porque hace mucho tiempo, creo que casi 6 meses, no había grabado un nuevo video. He estado pasando por temporadas de mucho trabajo y también involucrarme en la iglesia local, así que me ha sido muy difícil volver a grabar después de tanto tiempo. Pero tenía pendiente algo muy importante, que es contarles acerca del evangelismo que hicimos con un grupo de amigos en la marcha LGBT el 29 de junio del 2024. Sí, ya lo sé, pues pasó mucho tiempo que no pude haber grabado este video, pero considero que es muy importante que les pueda contar cómo nos fue aquel día. Así que si te interesa, por favor, quédate en este canal, dale like y suscríbete. Este culo natural o no plástico. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gila a mí me la mastica. Pues empezaré por contarles que por redes sociales yo me entero que hay una marcha LGBT el 29 de junio y pues ya por varios años yo había querido ir a evangelizar. Era un deseo de mi corazón, un sueño, pero nunca lo había concretado. Y resulta que en la iglesia donde estoy teníamos un grupo de WhatsApp de amigos. Ojo que este evento no fue organizado por una iglesia en sí, no por mi iglesia tampoco, ni por algún ministerio relacionado con la iglesia, sino fue un grupo de amigos que decidimos ir a esta marcha. Pues me entero por redes sociales y yo decía me gustaría ir, y otra persona, una amiga en el grupo, dijo: chicos, ¿qué les parece si vamos a la marcha a evangelizar? Hay mucha necesidad, estos jóvenes necesitan escuchar el mensaje de Dios. La mayoría de este grupo decidimos ir a esa marcha. Entonces dijimos, vamos a meternos en ayuno, vamos a estar orando y ese día el Señor se va a glorificar. Así que pues lo hicimos con mucha fe, creyendo que el poder del Evangelio va a convencer a estos jóvenes. Y así fue. Pues la Biblia dice que los sanos no necesitan de un médico, sino los que están enfermos. Y está hablando acerca del pecado. Es cierto, hay muchos tipos de pecado, pero estas personas que están involucradas en los grupos LGBT o que tienen esa inclinación, pues están luchando, ¿no?, una batalla y necesitan conocer el Evangelio que los pueda liberar. Así que con toda la fe, como la fe de un niño, realmente hemos ido a esta marcha. ¿Y cuál fue la estrategia que el Señor puso en mi corazón? Anteriormente yo ya había evangelizado también con una iglesia, con unos letreros que dicen abrazo gratis. Lo habíamos hecho en el Parque de la Amistad, afuera del Jockey, en otro centro comercial también en Puruchuco. Y pues realmente esa estrategia funciona porque la gente tiene tanta necesidad que va a ese letrero, va hacia esas personas que están evangelizando a recibir un abrazo de parte de Dios. Bueno, sé que hay muchos tipos de evangelismo, hay muchas estrategias que puedes usar, pero el evangelio es el mismo, el mensaje es el mismo, pero este letrero de abrazo gratis nos sirve como un rompehielo para que la gente quiera acercarse a nosotros. Entonces yo tenía esto en mi corazón, así que ese día lo separamos. Ese día preparé el cartel, nos reunimos en el campo de Marte y estábamos orando para que el Señor nos dé un lugar estratégico donde pararnos a colocar ese letrero. Ahora, sé que no todos los cristianos, no todos los líderes estarían de acuerdo con que hubiéramos ido a esta marcha. La verdad, nosotros no pedimos una autorización o algo así. Nosotros nos pusimos de acuerdo como amigos y fuimos juntos a este evento. De hecho, mi recomendación sería que siempre puedan avisar a sus líderes, a sus pastores, para que estén orando mucho. Yo sí comuniqué a mi líder inmediato, pero no en sí a los pastores. Así que siempre es bueno salir con una cobertura espiritual, que hayan personas que estén intercediendo, porque estamos entrando en terreno del enemigo y obviamente el enemigo no va a estar contento.
Incluso yo tenía ese presentimiento de que muchos de nosotros después de este evento íbamos a ser muy probados, ¿no? en diferentes cosas, quizá tentados también. Y efectivamente los meses que pasaron después comprobé que realmente había sido así. La iglesia cristiana en general tiene muchos paradigmas en la mente. Quizá tú que me estás viendo, piensas, los que están en esa marcha son gente perversa, gente que no va a querer escuchar el evangelio, los van a insultar, los van a echar de allí. Quizá ellos rechazan abiertamente a Dios. Quizá no van a querer escuchar el mensaje. Y la verdad es que nos llevamos una sorpresa tan grande porque nosotros nos paramos cerca de donde había como una estatua y pusimos el letrero abrazo gratis. Y efectivamente, en esa marcha ustedes saben que hay de todo. Hay gente que realmente pertenece al LGBT como tal, al lobby gay, pero también hay jóvenes que van por curiosidad. Hay jóvenes que van por seguir a los amigos o simplemente para ver qué pasa en ese sitio o porque sienten una inclinación hacia el homosexualismo o otro tipo de inclinaciones que no son lo natural, que es un heterosexual. Entonces ellos, queriendo identificarse y queriendo ser aceptados, van a estas marchas. Así que nuestra sorpresa fue esta, que los mismos jóvenes empezaron a acercarse a nosotros para recibir ese abrazo. Obviamente, muchos de ellos quizá no pensarían que les íbamos a hablar de Dios, solo venían por un abrazo de aceptación. Muchos de ellos son rechazados por sus propias familias. Muchos de ellos quizá nunca lo han confesado a sus familias, pero están en esa marcha. Incluso algunos nos pidieron que por favor no los grabemos, no les tomemos fotos. Así que voy a tratar de no poner imágenes donde se noten los rostros de estas personas. Muchos de estos jovencitos nos dijeron que sus padres no sabían que ellos estaban en esa marcha. Ojo que esta marcha empezaba en la tarde y terminaba de noche, muy noche. Tuvimos ese privilegio de abrazar a estas jovencitos que habían ido a esa marcha y empezamos a predicarles el evangelio. Les digo la verdad, ninguno de esos jóvenes, yo debo haber abrazado unos 15 por lo menos, igual mis amigos también, y ninguno de ellos rechazó abiertamente el evangelio, ninguno de ellos dijo no creer en Dios. Ojo, estamos hablando en un contexto de Perú. Si quizás estuviéramos en Europa o en otra parte en Estados Unidos, hubiera otro tipo de reacción. Incluso pasaba pues todo un carruaje, ¿no? Con personas LGBT, mucha música, pero no como he visto en otros países que las personas salen semidesnudas o desnudas a esas marchas, ¿no? Aquí fue distinto. Y los jóvenes que se nos acercaron eran adolescentes. La gran mayoría de ellos, algunos eran jóvenes. Y pues como les digo abiertamente, ninguno rechazó el evangelio. Aceptaron o que oremos por ellos. Había una jovencita que ella decía a sí misma pertenecer al LGBT y traía una bandera de colores colgada en su espalda. Ella no quiso escuchar el evangelio, pero lo escuchó porque venía con 2 amigas y estas amigas sí quisieron escuchar el evangelio. Así que realmente había tanta necesidad en los corazoncitos de estos jóvenes, de estos adolescentes, que lo menos que podíamos hacer era acercarnos a ellos y sin sentir ningún tipo de rechazo, abrazarlos como si Dios mismo los abrazara a ellos. Esa era la idea, esa era la intención. Y como les digo, nosotros no fuimos a buscar ni a perseguir a nadie, solo nos paramos en solo un lugar con el letrero y los jóvenes pasaban y pasaban y pasaban. Y muchos de ellos se acercaban, ¿no? voluntariamente hacia el letrero para recibir ese abrazo. Quizá no todos en realidad eran de tendencia homosexual. Algunos decían haber ido para acompañar a sus amigos, otros habían ido simplemente de curiosidad. Otros se identificaban con ese tipo de personas o sentían como una empatía o cierta compasión por ellos, eso era lo que decían, y por eso habían ido a la marcha, como para empatizar con las personas de tendencia homosexual.
También se nos acercó un joven que decía que él era bisexual y que sus padres eran cristianos. Obviamente sus padres no sabían que él estaba en esa marcha. Así que igual nos acercamos, le predicamos el evangelio, oramos por él dejó que oremos por él. Así que fue un momento muy impactante para nosotros. El tiempo, los minutos pasaban rápido y queríamos poder evangelizar a la mayor cantidad de personas que pudiéramos. Estuvimos creo que un par de horas más o menos en el lugar. Nosotros nos sentíamos, sentíamos que había una lucha espiritual en ese momento. Sentíamos, los testimonios de mis otros amigos es también que ellos sentían que era una lucha espiritual en ese momento. Se podía sentir en el ambiente, pero yo, por ejemplo, en mi espíritu yo no sentí ningún tipo de rechazo por ninguna de las personas que yo veía allí, sino que como Dios me había dado, y creo que nos había dado a todos nosotros, ese corazón, ese amor, esa compasión por estas personas, esa compasión por los perdidos, que deberíamos tenerlo todos y todo el tiempo en realidad, ¿no? Ahora, se dice que la iglesia cristiana es homofóbica. Yo no creo en esas palabras, pero sí creo que de cierta forma la religiosidad hace que veamos a estas personas como más pecadores que el resto de personas, cuando realmente no es así. Incluso muchos de estas personas, de estos jóvenes que están en estas marchas, pues han sufrido de abuso sexual en su infancia, quizá en su adolescencia, y por esas razones ellos entran en un estado de confusión mental, confusión sexual, y necesitan ayuda, necesitan ser ayudados. Obviamente nosotros no le íbamos a decir, ay, sí, tú eres bisexual, no te aceptamos y ven y te abrazo. No, orábamos por él, le dijimos, tú no eres eso, eres una persona que Dios ama y Dios te quiere hacer libre. Y así empezamos a orar por estas personas, ¿no? A nosotros nos llenaba el corazón de poder darles, transmitirles ese amor de Dios, pero también nos daba mucha más compasión, incluso como que tristeza de ver las multitudes de jóvenes que estaban en ese lugar, porque obviamente no llegamos a alcanzar a todos, pero a un grupo sí llegamos a alcanzar con la palabra de Dios, con el evangelio. Me gustaría que también me dejes tus comentarios a ver qué opinas sobre predicar en marchas LGBT, ¿no? A raíz de la propagación de la ideología de género sucedió también algo importante, ¿no? Y yo también aquí me confieso de que también yo sentía mucho rechazo hacia el LGBT y estos grupos, porque en realidad estos son grupos políticos, ¿no? Que son usados por el enemigo realmente para promover todo este movimiento e introducir también en las escuelas temas sexuales, ¿no? Ideología de género, algo que va de alguna forma a trastornar la mente de los niños. Pero, como les decía, la mayor parte de la gente que va a estas marchas no pertenecen en sí oficialmente al movimiento, sino que ellos se identifican con ellos. Por eso es que habían tantos adolescentes que incluso sus padres ni siquiera sabían que estaban en ese lugar. Así que yo sí creo en el poder del evangelio, creo en el poder de Dios, creo en el poder del Espíritu Santo. Nosotros tomamos los teléfonos de estos jóvenes, estuvimos orando por ellos y nos comunicamos también, los reunimos. Y una de estas personas, no puedo mencionar nombres, pero una de estas personas que estuvo en esa marcha, una jovencita, empezó a congregar en la iglesia. Y tenemos la fe y la esperanza de que muchos de ellos hayan llegado a los pies de Cristo. 3 jovencitas venían de un contexto cristiano, eran venezolanas, sin embargo estaban en esa marcha porque les habían invitado, parece, a trabajar como en una especie de danzas allí en este evento. Así que, y era de verdad un lugar como un poco peligroso. Ahora, una de las cosas que más me impactó, porque en toda la primera parte solamente habíamos tenido contacto con adolescentes y jóvenes,
Pero casi ya cuando nos íbamos a retirar, tenía yo el cartel y ya nos íbamos a retirar, y cuando se aparece un señor, un hombre más o menos alto, y se veía pues que tenía una edad adulta, ¿no? No un adolescente, no un joven. Y la verdad les confieso que sí sentí un poco de temor, porque se venía directamente hacia mí. Pero entonces yo le pasé la voz a mi amiga y le dije que fuera a darle el abrazo, y yo me quedaba con el cartel agarrando. Y este señor era un hombre que estaba vestido de mujer, travesti, ¿no? Y se acercó por el abrazo. O sea, entendió que el mensaje era un abrazo de parte de Dios. Y a pesar de eso vino hacia nosotros. Eso fue impactante para mí. Dijo, vengo por el abrazo, quiero el abrazo. He llegado tarde a esta marcha y vengo por el abrazo. Entonces hicimos eso, lo abrazamos, estuvimos hablándole del amor de Dios, y dijo, sí, yo sí creo en Dios, yo creo que Dios me ama, pero había que tomar más tiempo con él de poderle hablar. También al lado de él estaba su pareja, que era un hombre vestido de varón, un poco más de más edad que el anterior, ¿no? Estaban allí, entonces en un momento vi que se separaron, ¿no? Y mi amiga fue a hablar con el varón que estaba vestido de mujer, y otros de mis amigos hablaron con el otro señor. Entonces empezaron a predicarles por separado, y este varón, que vestido de varón, reconoció que él estaba viviendo en el pecado y que quería abandonar esa relación, pero que no sabía cómo, se sentía como atrapado en esa relación. Ya eran personas mayores y que habían vivido varios años juntos. Ahora el varón vestido de mujer, como que le costaba reconocer y llegar a un arrepentimiento, pero aceptó el mensaje, escuchó sin refutar, escuchó con un corazón dispuesto realmente, ¿no? Y ahí vimos la mano de Dios, que Dios es el que convence de pecado, que Dios es el que puede obrar en los corazones, aún los más duros, los que parezcan más duros, y que no, o sea, el Señor nos mostró en su gracia que no había nada imposible para Él, ¿no? Que aún un homosexual que vive con su pareja, aún un homosexual vestido de mujer, podía venir hacia nosotros a recibir ese abrazo y a escuchar la palabra de Dios, escuchar el Evangelio. Así que nos tomamos un poco más de tiempo allí, mientras hablábamos con uno y hablábamos con el otro. Y la verdad es que fue una experiencia súper increíble para mí. Yo quedé muy impactada con esto último. Creo de que debemos aprovechar que estamos en un país donde todavía hay valores, todavía la gente no está cerrada al Evangelio, y debemos predicar en todo lugar y ser, yo creo, incluso intencionales en predicarle a este tipo de personas, incluso a los que dicen ser, ellos mismos dicen ser parte del LGBT, o que simpatizan o que tienen esta inclinación, ¿no? Cuando hacemos evangelismo, no siempre debemos esperar resultados inmediatos. Claro, lo ideal para nosotros como evangelistas es nuestro anhelo, es nuestro deseo ver los resultados inmediatos, ver que la gente se convierte, ver obrar a Dios de manera tan sobrenatural y con tanto poder. Pero la realidad es que no siempre va a ser así, pero no te debes desanimar porque tú estás sembrando semillas de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que aun cuando la lluvia cae a la tierra, no regresa vacía, sino que lleva un fruto para el cual el Señor ha enviado esa palabra. Entonces, no es en vano el trabajo que tú hagas como evangelista. Nunca te arrepientas de darle una palabra a alguien si te lo encuentras en la calle, sea de tendencia homosexual o no. Si te lo encuentras en la calle, en algún lugar, y háblale con amor. Esas personas se acercaban y nos escuchaban porque nosotros les habíamos tratado con amor. Yo sé que hay otros tipos de quizás denominaciones donde la manera de predicar es con
una palabra más dura, más juicio en medio, y eso a veces causa también el rechazo de las personas. Nosotros nos acercamos a ellos con amor y eso dio pie a que ellos pudieran tomarse el tiempo de escucharnos, hablar el Evangelio. Nuestra idea no era ir para decir, sí, yo te acepto tal y como eres, ven a Cristo y ya, y sigue con tu vida así. No era la intención, no era nuestra intención hacer eso. Pero sí abrazamos a aquellos que decían que aún sus familias los rechazaban, porque ellos estaban necesitados de ese afecto, de ese amor de Dios. Y en realidad, mis amigos y yo los hemos visto como hijos. Yo decía, wow, esos tienen 13, 14 años, 15 años. Podrían ser mis hijos que estuvieran en esa marcha. Pudieran ser mis hijos que estuvieran allí, o sea, perdidos, ¿no? Y eso ha hecho crecer esa compasión en mi corazón por ese tipo de personas. John Stott, por ejemplo, él dice que no es que haya una escala en sí de pecados, no es más pecador el homosexual que el adúltero, que el fornicario, y todos de alguna forma somos pecadores sexuales, de alguna forma, todos lo hemos sido. La sangre de Cristo nos ha limpiado y nos ha hecho unas nuevas criaturas, pero todos en sí hemos sido pecadores sexuales. Así que no es que haya una escala de pecados y que el homosexual sea más pecador que todos los demás. Así que espero que este mensaje, este testimonio que les estoy contando ahora, les motive a poder predicar el Evangelio en todo lugar y a toda persona. Quizá sería una buena idea, por ejemplo, ir a evangelizar en una marcha de estas que promueven las mujeres, ¿no? En defensa de los derechos de la mujer, porque al hacer esto, estas personas están demostrando una carencia de amor, una carencia de afecto, un vacío que solo Dios puede llenar en sus vidas. Así que también el hecho de que las personas te escuchen depende de cómo tú las tratas a estas personas. De acuerdo a cómo tú las tratas, ellos van a abrir su corazón, van a escucharte también, van a abrir sus oídos para poderte escuchar. Ahora, la oración y el ayuno es súper importante también para cada una de estas cosas. Voy a dejar también aquí en este video el testimonio de una de mis amigas que fue conmigo a este evento el 29 de junio. Espero que sea de gran bendición. Te voy a pedir que por favor te suscribas a este canal, le des like a este video y por favor déjame tus sugerencias acerca de qué otros temas te interesan. Mi llamado es evangelismo y misiones, así que si te gustaría más sobre estos temas, también me gustaría que me lo dejes en los comentarios para poder saber tu interés. Que el Señor los bendiga mucho.